Bueno, hemos visto hasta este momento movimiento parabólico, ¿verdad? Este movimiento, ahí. Y teníamos sus ejes, siempre eje X, eje Y, ¿verdad? Hemos ido resolviendo ejercicios en este tipo de movimiento. Hoy vamos a ver ejercicios también de movimiento parabólico, pero esta vez se llama movimiento, así que en sus cuadernitos colocan movimiento semi-parabólico. Es decir, que ya no va a tener esta forma, perdón, sino va a ser así, semi. Es como si lo dividimos acá y es un semi-parabólico. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver esa clase de ejercicios. A ver, nos centraremos directo a la pregunta. Acá me dice pregunta número 1 o ejercicio número 1. Una esfera se lanza horizontalmente desde una mesa. Nuevamente, siempre tratar de imaginarse y por eso es muy necesario los dibujos. Sé que a algunos no les gusta mucho, pero la física es mucho de imaginación. Todo a partir de parte de una imaginación que ciertas personas tenían y de eso ha nacido en este caso lo que estamos avanzando, el movimiento parabólico. A ver, una esfera se lanza horizontalmente desde una mesa. Acá está la mesa. Realizando un movimiento parabólico. Acá le arreglaremos un movimiento semiparabólico. Perdón, semiparabólico. Impactando en el punto A. A ver, veamos nuestro dibujito. A veces sí les dan el dibujo, en la mayoría de las prácticas, sí, creo en todas, ya estaban los dibujos, ¿ya? Pero si es que no, hay que plantearse el dibujo, ¿ya? En una esfera horizontalmente se lanza desde una mesa realizando un movimiento semiparabólico, impactando en el punto A. Busquemos el punto A. Acá está impactando, es decir, que va a caer acá. A ver, dibujemos, va a realizar un movimiento semiparabólico. Ahí está. Es decir, que todos los dibujitos que vamos a ver va a ser de esta forma, semiparabólico. Es como si lo estuviéramos partiendo, ¿verdad? Entonces, si la mesa tiene una altura de 4,9, la mesa tiene una altura. Voy a agarrar mi regla o lo que sea para medir y tiene la mesa esta altura de 4,9. A ver, anotemos eso también. Acá le pondremos, ¿les parece? Ahí está, una altura de 4,9. A ver, vamos a ver si sí, se escribe. 4,9, altura. La altura se lo expresa con la letra H, ¿ya? Altura va a ser igual a 4,9. Me dice este dato que me está dando es la altura de la mesa. Ahí está, la altura es 4,9. Lo arreglaremos esta parte. Altura 4,9. Calcular la velocidad con que fue lanzada la esfera. Es decir, nosotros vamos a lanzar todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. No puede ejercer un movimiento así de la nada, ¿verdad? Acá estaban nuestros otros ejemplos. Teníamos siempre una esferita o una bomba. Sí o sí necesita algo que lo empuje, algo que haga que esta esferita se mueva. Entonces, quiere que calcule esa velocidad, con qué velocidad está siendo lanzada esta esfera. Y la velocidad lo vamos a expresar con una flechita, ¿verdad? A ver, con una flechita, que va a ir obviamente hacia acá, ¿verdad? Hacia acá. Siempre va a ir una flechita hacia acá. Si la esfera me dice está subiendo, entonces la flecha sería hacia arriba. Antes, acá el dato curioso que lo separa de los ejercicios que hemos visto anteriormente, acá me dice semiparabólico. Perfecto, la primera cosa que tal vez es diferente a los otros ejercicios es esta forma, ¿verdad? Semiparabólico. Esto, tomarlo muy en cuenta lo que les voy a mencionar ahora. Una esfera se lanza horizontalmente desde una mesa. ¿Qué hemos dicho? Horizontal, vertical. Todo lo que esté echado es horizontal. Todo lo que esté paradito, perdón, de expresión, es vertical. Entonces, manejar mucho, al menos en física, las palabras que técnicas, tal vez en física se llaman técnicas,
para los ejercicios. La esfera se lanza horizontalmente. Yo sé, nosotros sabemos que horizontal es así. Entonces la esferita se va a lanzar de esta forma. Por eso la flechita va dirigida hacia allá, ¿verdad? Hacia allá. Si me dice la esfera es lanzada verticalmente, entonces la flechita va a estar paradita. Entonces, ese dato, tómalo muy en cuenta para esta clase de ejercicios, a diferencia de los anteriores que hemos realizado. Me dice que la esfera se lanza horizontalmente desde la mesa, realizando un movimiento semiparabólico hacia o impactando al punto A. Si la mesa tiene una altura de 4,9, calcular la velocidad con que fue lanzada. La velocidad lo vamos a expresar con la letra B, ¿verdad? Hemos mencionado que lo vamos a expresar con la letra B. Quiere esta velocidad, calcular la velocidad. No sabemos qué velocidad es. Lo haremos con rojito, con el mismo color de la flechita. Esa velocidad quiere. Ahí está. Por si acaso, es mejor que sería muy aconsejable anotarse los datos. A ver, datos. Nuevamente, si bien nos hemos hecho nuestro ejercicio, es muy necesario anotarse los datos. ¿Qué datos tenemos? La altura, la velocidad también hay que anotarlo, pero no lo tenemos, pero hay que anotarlo. Y acá, fijarse muy bien los dibujos. Como les mencionaba, la mayoría de las prácticas están con dibujos, ¿verdad? Por más de que acá no mencione este dato, que observen acá está, entonces de igual manera hay que anotarlo. A ver, datos. Primero, la altura de la mesa, 4,9 metros. Ahí está. ¿Qué me pide? La velocidad. Lo anotaremos así, velocidad. No tenemos. Acá hay un dato, me dice 4 metros, pero estos 4 metros, ¿qué son? Por ejemplo, ¿cómo yo me doy cuenta? Les he mencionado, al menos en este tema, mucho en cuenta las palabras altura y distancia. Altura, perdón, altura y distancia. Tomarlo mucho en cuenta. Distancia. Sí, en todas. La altura, por ende, nosotros sabemos, ese edificio tiene una altura de 40 metros, digamos. ¿Qué habla de distancia? Por ejemplo, ustedes están acá y el colegio está acá. Esta es la distancia de ustedes hacia el colegio. Eso es distancia. A ver, en otras palabras, ¿cuál alejados, sí? ¿Cuál alejados están de cierto objeto o objetivo que ustedes quieren? Quieren llegar al colegio y su casa está acá, digamos. Ustedes están a una distancia, qué sé yo, de 8. ¿Cuál lejos están ustedes del colegio? Acá, si ven el dibujito, me dice, acá está la punta de la mesa, desde acá se ha lanzado la pelotita. El punto A está lejos de la mesa, 4 metros. Vean, acá está especificada la distancia. Entonces, lo que me está mostrando acá es la distancia. Por eso les daba este ejemplo. ¿Cuál lejos está de un punto que yo quiero, o a un punto que yo quiero llegar, o un punto que yo quiero analizar? Vean acá, la mesa y el punto A, donde cae la pelotita. A ver, dibujemos la pelotita acá encimita, lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, está en el suelo, ya, ojo, está en el suelo, pero me está interponiendo. Está en el suelo. Entonces, la distancia de la mesa a la pelotita es 4 metros. Distancia. Es diferente de altura, ¿verdad? Entonces, acá lo borraremos todo esto. Analizar mucho el dibujo que se les está dando o tal vez que les puedan plantear en los ejercicios. En muchos hay que dibujarlos. Ahí está, lo dibujaremos nomás la pelotita. Ahí está en el punto A. Ahí ya cae, obviamente que cae, ¿verdad? Ahí está. Me dice calcular la velocidad. Entonces nosotros estamos en movimiento parabólico y también sabemos ya que existen fórmulas, ¿verdad? Lo vamos a pasar acá. Perdón, esto tarda un poquito. Tenemos fórmulas para calcular el movimiento parabólico, sea parabólico completo o semiparabólico. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que para poder calcular necesitamos fórmulas.
Al menos en física, sí o sí necesitamos fórmulas. Entonces buscamos nuestro ficherito, aún lo vamos a mantener porque son muchas fórmulas. Cuando tengamos solo una ya no vamos a usar mucho el fichero. Tenemos muchas fórmulas, por eso es que estamos sacando a cada rato. Me dice que para el movimiento parabólico se trabaja en dos ejes, eje X y eje Y. Siempre, toda la vida se trabaja en estos dos. Y para yo poder darme cuenta cuál trabajar y después elegir la fórmula correcta, primero hay que verificar con cuál tengo que trabajar primero. Y depende de la pregunta, pero en este caso me habla de la velocidad. Y en ambos ejes me hablan de velocidad. Acá me habla de velocidad y en el eje Y también me habla de velocidad. Pero para poder diferenciar, la altura se refiere al eje Y la distancia al eje X. ¿Ya? Entonces acá, para poder diferenciar, acá habla de distancias, acá habla de alturas, porque acá les mencionaba nuevamente, hay velocidades, acá hay tiempos, acá también hay tiempos. Entonces, como que se parecen, son idénticos, para poder diferenciar acá distancias, acá alturas. Me dice hallar la velocidad. Les mencionaba que sí o sí hay que trabajar en los dos ejes, sí o sí, en los dos. Si bien vamos a poder responder una pregunta con una, sí o sí hay que usar también la otra. Entonces, las dos son imprescindibles para el movimiento parabólico. Solo, sí o sí las dos. Si usamos una, también tenemos que usar el otro eje. Ya depende de las fórmulas que vayamos a utilizar. A ver, empecemos a resolver. Me dice calcular la velocidad. Acá me dice, en primer lugar, una esfera se lanza horizontalmente. Horizontal. La teoría, perdón. Eje X, acá me habla de eje X y eje Y. Eje X y eje Y. Eje X es horizontal, eje Y es vertical. Me dice que esta esfera se lanza horizontalmente. Es decir, que la velocidad que vamos a hallar esta vez o lo que se incorpora en este ejercicio a diferencia de los otros va a ser la velocidad X. ¿Ya? ¿Por qué no Y? ¿Por qué no como en los ejercicios de pasadas clases? B sub 0 le llamábamos, ¿verdad? No, no va a ser el caso. ¿Por qué? Porque si recordamos, la esferita, lo que realizábamos anteriores ejercicios iba así, ¿verdad? Hacia arriba. Y perdón, conjuntamente realizaba un eje X y un eje Y. Ambos, los tres trabajaban juntos, los tres. Por eso llamábamos velocidad inicial o velocidad sub cero. En este caso me está aclarando que se lanza horizontalmente, es decir, solo vamos a trabajar Bx. En resumen, la práctica de esta clase, la velocidad que les pida, la velocidad que vamos a tener va a ser Bx, ¿ya? Por esta misma razón, por esta palabra, horizontalmente. Y para hacerles más fácil y no complicarles, solo en el movimiento semiparabólico ocurre esto. En conclusión, solo en el movimiento semiparabólico la velocidad va a ser en el eje X. Esto lo arreglaremos. ¿Ya? Entonces, nuevamente, resumen, solo en el movimiento semiparabólico la velocidad va a ser b sub x. Ya, a ver, comencemos. B sub x, de eso voy a partir. Vamos a partir de ahí. B sub x, vemos nuestro formulario y tenemos dos ejes, eje X y eje Y. Me fijo, eje X, acá me habla de horizontal, entonces me voy a ir acá. El eje X nosotros sabemos que es horizontal, horizontal. Si dibujamos los ejes cartesianos, YX, eje X es horizontal. Entonces, me facilita un poco esta parte del movimiento parabólico, porque me habla ya de horizontal, entonces directamente me voy a esta parte, me olvido de todo esto. Y voy a anotar la fórmula donde se encuentra Bx. Acá hay una, dos, tres fórmulas, tres. ¿Cuál puedo usar?
La segunda, ¿verdad? Porque acá está distancia, acá está Bx, pero tengo que despejar y se hace muy largo. Acá ya está Bx, pero ya está despejada. Entonces, esto lo vamos a trasladar acá. A ver, anotemos. Vamos a anotar Bx va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Ahí está. Esa es la fórmula que vamos a usar. Las otras dos, esto permítame, las otras dos se puede usar, podemos usar esta y despejar Bx, pero es un poquito de moroso, y más que todo moroso. Entonces ya tenemos una fórmula despejada, por eso la usamos. Tenemos esta fórmula. Me pide hallar Bx, ¿verdad? Me pregunto, para yo hallar Bx, yo quiero responder a esto, pero acá está mi respuesta. Pero para poder hallar esta Bx, ¿qué necesito? Distancia y tiempo. A ver, veamos, distancia y tiempo. Me pregunto, en mis datos, ya no leo. ¿Tengo distancia? Sí, acá está D. Me dice, tienes que tener el tiempo para hallar dividir y hallar Bx y tienes tus resultados. ¿El tiempo tenemos? No tenemos, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro segundo o secundario, tal vez decirlo así, objetivo. Esto, perdón, me van a disculpar, lo vamos a borrar. Ahí está. Tenemos la distancia, pero necesito el tiempo para llenar acá. No tenemos el tiempo. ¿Qué les decía la pasada clase? Si bien estamos usando el eje X, acá está mi fórmula. Yo ya sé que con esta fórmula voy a hallar la velocidad. Lo que me falta en todos los ejercicios de movimiento parabólico, escojo una fórmula o el lado, el eje X. He escogido el eje X, he escogido la fórmula. Si no tengo algo, entonces necesariamente se va a encontrar en caída libre. Ejemplo, si de acá escojo, qué sé yo, esta fórmula y me falta el tiempo, digamos, escojo esta, me falta el tiempo. Para hallar el tiempo, necesariamente tengo que acudir al otro lado, viceversa, ¿ya? Entonces, acá tengo la fórmula, me falta el tiempo. Entonces, necesariamente tengo que acudir a este lado. Y la fórmula que hemos usado en la mayoría es esta, ¿verdad? Ya incluso de memoria ya lo debemos saber. Entonces, esta la usaremos. Vamos a seguir usando esta, no nos vamos a complicar con estas. Esta, a ver, usemos esta. Vamos a poner acá, tal vez anotarlo acá, trabajando en el eje Y, ¿ya? En el eje Y. A ver, trabajando en el eje Y. ¿Por qué? Porque me falta el tiempo. Nosotros sabemos, ya hemos agarrado eje X, entonces lo que me falta sí o sí tiene que estar en el eje Y. Y el eje Y me presenta 4 fórmulas. Y la fórmula que hemos trabajado demasiado es la Disculpe, cuarta. ¿Hola? disculpe, dice trabando. Ay, perdón, traba. Ahí está, trabajando. La fórmula que hemos usado en la mayoría, h va a ser igual a velocidad sub 0y, ahí está, tal como está en la fórmula, por tiempo, por t, me dice más menos, acá vean, más menos. ¿Qué hemos mencionado? ¿Cuándo usamos más? ¿Cuándo usamos menos? Más usamos cuando el objeto baja, menos cuando el objeto sube. Reitero, otra vez, lo que hemos aprendido es mucha base. Acá. Hacíamos una flechita hacia arriba, ¿verdad? Y usábamos el signo menos porque el objeto estaba subiendo. Acá, el objeto, si bien la flechita está yendo hacia acá, pero el objeto, ¿qué va a hacer? Va a bajar. Entonces vamos a usar el signo positivo. Nuevamente, nosotros estamos acá y obviamente va a caer la pelotita. Inicialmente lo vamos a lanzar, pero el objeto va a bajar. Va a bajar. Entonces vamos a usar el signo positivo. Pero me permiten, acá, positivo, más. ¿Qué más me dice mi fórmula? Un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. A ver, un medio, lo voy a anotar así ya, 1/2.
por la gravedad por el tiempo. Y este tiempo está elevado al cuadrado. Ahí está, al cuadrado. ¿Por qué estamos usando esta fórmula? De principios les he mencionado que es la que más hemos usado, la que más hemos empleado, porque nos daba altura. Si ven la altura en sí, directamente, esta fórmula, ¿ya? O si quieren verlo así, es la que estamos usando más, entonces directamente la anotamos acá. A ver, veamos qué tenemos y qué no. Tenemos altura, en nuestros datos nos fijamos, sí, pero acá está con la letra mayúscula, que lo podemos arreglar, ¿ya? B sub 0y, ahora les voy a hablar. Acá está el tiempo, perfecto. Tenemos B sub 0y, un medio, tenemos gravedad, también tenemos. La gravedad, aunque no nos da en nuestro ejercicio, sabemos por tablas, es decir, que es un dato que ya está establecido. Y acá nuevamente está el tiempo. Acá lo anotaremos la gravedad, ¿les parece? Gravedad va a ser igual a 9,8 metros sobre segundo. Ay, perdón. Segundo. Esto está elevado al cuadrado. Haremos, perdón. Está elevado al cuadrado. Listo. Sus unidades. Tenemos. ¿Qué pasa con la velocidad sub 0y? Les reitero, solo para estos ejercicios está variando lo que hemos avanzado pasadas clases. B sub 0y. Nuevamente, el ejemplo de lo que hemos hecho. Les mencionaba, hacíamos, ¿verdad? Esta esferita está siendo lanzada hacia arriba y simultáneamente o indirectamente estaba haciendo un eje X y un eje Y. Pero simplemente nosotros acá lo dibujamos y hallábamos, qué sé yo, su altura y demás. Pero ambos, la esferita estaba haciendo estos dos movimientos, en el eje X y en el eje Y, indirectamente. Acá me dice la esfera se lanza horizontalmente, entonces directamente está mencionando esto. Directamente de acá está cayendo. Entonces, la velocidad y no existe, es cero. ¿Ya? Entonces, para este tipo de ejercicios, cuando les mencione o cuando trabajen en movimiento semiparabólico, la velocidad sub 0y es cero. A ver, lo anotaremos acá, cero. 1, porque acá ya te está diciendo horizontalmente, directamente la velocidad sub 0y es cero. ¿Ya? Es decir, que acá no va a haber ángulos como hemos hecho anteriormente, que teníamos problemas con la calculadora. No va a haber ángulos, no va a haber velocidad sub 0y para reemplazar, ¿verdad? Acá está velocidad sub 0y, reemplazo todo esto y hallo el sen, coseno y demás. Todo un trabajo, ¿verdad? Con la calculadora. En este tipo de ejercicios tal vez no es complicado, es mucho más fácil que los anteriores, porque no hay seno ni coseno. A ver, vamos a ver qué nos queda. H va a ser igual a B sub 0, lo anotaremos, ¿ya? Por esta vez, por el tiempo, ¿qué es lo que me queda? Más un medio, un medio por la gravedad por el tiempo. Eso es lo que me queda. Sigamos. H va a ser igual a 0 por T, acá estamos, 0 por T, 0. Entonces no lo anotaremos el 0, directamente un medio, otra vez un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo aumentaremos el cuadradito. Ahí está, cuadrado. Sigamos. ¿Qué quiero hallar? ¿Tengo altura? Sí. Un medio es un dato numérico, gravedad tenemos, nuestro objetivo es el tiempo, entonces despejemos. Queremos que esté solo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ya. Acá, la gravedad está multiplicando, le está acompañando al tiempo. Entonces, se está multiplicando, al otro miembro va a pasar a dividir. Acá, ¿qué pasa? Esto lo arreglaremos para que se den cuenta. Tal vez en el tema del despeje haya un poco de problemas aún. Esto es así, ¿verdad? Ahí está, un medio. Mejor. Ahora, dijimos que la gravedad está multiplicando, va a pasar a dividir. El 2
El número 2 está dividiendo, va a pasar al otro miembro a multiplicar. A esto me refiero. El 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. La gravedad está multiplicando, vean, está multiplicando, va a pasar a dividir. A ver, hagamos eso. Altura, tal como está, por 2, el 2 hemos dicho que está pasando a multiplicar, perdón, por 2 sobre la gravedad está pasando a dividir. ¿Qué me queda? Igual, me queda el número 1 por P, pero el número 1 no lo anotamos, así que así nomás. A ver, lo arreglaremos. Esto es lo que me queda. Altura por 2 sobre gravedad por tiempo al cuadrado. Sigamos operando. A ver, esto lo vamos a bajar. Ahí está. Sigamos operando. Permítanme. Ahora sí. Lo pasaremos el tiempo al lado derecho, izquierdo. Ya, a ver, al otro lado. Perdón, perdón. Se me fue la pantalla. Perdón. Lo ordenaremos. Tiempo va a ser igual a la altura, estamos copiando, por 2 sobre la gravedad. Tiempo al cuadrado. Para hacer desaparecer este cuadradito que se encuentra acá, simplemente acá le vamos a multiplicar, por raíz cuadrada, ¿ya? Para hacer desaparecer ese cuadrado. ¿Qué quiero decir? Me va a quedar lo siguiente. A ambos miembros, es decir, que esta raíz cuadrada va a venir acá y también acá. ¿Por qué menciono ambos miembros? Porque esta igualdad los separa. Primer miembro, segundo miembro. A ambos. Raíz de tiempo al cuadrado. Igual. Al otro miembro también. Raíz de la altura por 2 sobre la gravedad. Esta raíz con este cuadrado se va a eliminar. Ese es el objetivo de multiplicar a la raíz o por raíz. Y me va a quedar lo siguiente. Tiempo, perdón. El tiempo va a ser igual. El tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de la altura por 2 sobre la gravedad. Reemplacemos datos. Acá igual le pondremos, ¿ya? Raíz. Raíz, la altura. ¿Cuánto es la altura? 4,9. Alisten sus calculadoritas. 4,9. Me dice multiplicar por 2. Por 2. Y dividir sobre la gravedad. La gravedad es 9,8. Ahí está, 9,8. ¿Cuánto le sale el tiempo? Tiempo. Raíz de 4,9 por 2 sobre 9,8. 0,45. Ya, 0,45. ¿No? ¿Los demás están de acuerdo o nada? A ver, un resultado más. Ya tenemos el tiempo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Calcular la velocidad, ¿verdad? Calcular la velocidad. Pero me faltaba, acá me decía, tienes acá la fórmula para hallar la velocidad, v sub x. Ya hemos explicado por qué es v sub x. Tenía la distancia, estaba acá mis datos, pero lo que me faltaba era el tiempo. Entonces, lo otro, como yo sé que en parabólico tengo dos ejes, eje X y eje Y, o MRU y caída libre, entonces lo otro, si estoy usando eje X o MRU, lo otro voy a encontrar en el eje Y. Es por eso que acá hemos encontrado el tiempo con la tercera fórmula. Acá hemos simplificado la velocidad sub 0y porque en el semiparabólico no hay b sub 0y. No hay b sub 0y ni tampoco ángulo. Siempre teníamos un dato del ángulo, ¿verdad? Entonces no hay. Entonces ya tenemos el tiempo, podemos reemplazarlo acá y hallamos la velocidad. A ver, hagamos eso. Velocidad sub x, van a disculpar acá.
Al ladito lo voy a hacer, ¿ya? O acá, ¿les parece? Por favor, acá lo vamos a hacer. Velocidad X va a ser igual a la distancia. Reemplacemos directamente. Distancia 4 sobre el tiempo, 0,45. ¿Cuánto les da la velocidad? 4 sobre 0,45. Nada, chicos. Ujú. 4 sobre 0,45. A mí me sale 8,8. Sí, está bien, profe. ¿Sí? Ya. Sí, me da el mismo resultado. ¿El tiempo le sale el mismo resultado? Sí, profe. Ah, ya. Entonces, este es nuestro resultado final. 8,8.